amigas, hermanas queridas, aquí estamos una vez más con el deseo de estudiar la palabra de Dios. Espero que en esta tarde tengas Biblia en mano, siempre tus cuadernos para anotar. Lili, buenas tardes. Bienvenidos todos aquellos que nos ven en el canal de YouTube. Tenemos la bendición siempre de subir nuestros videos y bueno, siempre con la inquietud de poder seguir llegando a muchos. Así que hermana, de donde me veas, seas bienvenida. Gracias por estar, gracias por tu tiempo, pero quiero que sepas que estás en mis oraciones, que el anhelo de mi corazón es que continúes, perseveres y que nada te aparte de nuestro buen bien. Así que allí donde estás vamos a hacer una oración, rindiendo nuestras vidas al Señor, confiando en Él y diciéndole a Él: Padre nuestro que estás en el cielo, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Te adoramos, te exaltamos. Señor, adoramos tu nombre. Gracias, Señor, porque aquí estamos una vez más, humilladas delante de ti, humillando nuestro corazón delante de ti. Señor, tú nos conoces más que nadie. Y como dice esta adoración, Señor, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar a tus pies, Señor. Bueno, quiero en esta noche quiero compartirte un mensaje. Vamos a hablar, como te decía, de una pareja, de esposos, y el nombre del esposo es Nabal y el nombre de la esposa es Abigail. Vamos a ir al Antiguo Testamento, primera de Samuel, capítulo 25. Te hablo un poquito del contexto de todo esto que vamos a ver. Acá se estaba hablando en los tiempos de David, del rey David. El rey David en ese momento todavía no había sido ungido como rey. David en ese momento estaba siendo perseguido por el rey Saúl. El rey Saúl no aceptaba que ya Dios lo había dejado de lado por su pecado, por su idolatría y rebeldía. Y ¿qué hace Dios?
llama a su profeta, al profeta Samuel, y le dice: Samuel, anda a la casa de Isaí. Isaí, un hombre que tenía muchos hijos. ¿Quién era ese muchacho? David, ¿sí? Y si ustedes siguen leyendo el libro del profeta Samuel, allí podrán leer que ese muchachito de 15 años o 17 años se enfrenta con el gigante Goliat, que es el que vence al gigante, ¿sí? Entonces, cuando David, aplaudido por el pueblo de Israel, ¿qué sucede con Saúl? Saúl se enoja. Decía el pueblo, Saúl hirió a miles y David a 10.000. Entonces, claro, todo eso trajo enojo al corazón del rey Saúl, y desde ese momento el rey Saúl comenzó a perseguirlo a David. Pero fíjense que la actitud de David siempre fue una actitud de respeto a ese rey Saúl, a pesar que ese rey Saúl no había hecho lo bueno ante los ojos de Dios, pero David sabía esperar el tiempo de Dios, aunque él ya sabía de que Dios lo había elegido como rey, como el ungido de Dios, pero él tenía que esperar el tiempo, ¿sí? Imagínense que David tuvo que pasar como 10 años para que recién David sea coronado, ¿sí? Eso es como un contexto que te doy para que sepas que en esta historia que vamos a ver está el rey David involucrado. Hoy vamos a conocer esta historia, una historia bastante dura. Dios usó grandemente a una persona para saber llevar la situación adelante. Y hermanas, nosotras tenemos que siempre pedirle al Santo Espíritu sabiduría. Habíamos leído hace poco lo que dice ahí en el libro de Santiago: el que esté falto de sabiduría, ¿qué? Pídala, que el Señor la dará, dice, sin reproche, pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda, ¿qué dice? Son como las olas del mar que van y vienen. Y ahí está el tema: cuando dudamos, cuando nuestra fe es una fe débil, lamentablemente esa sabiduría que el Señor te da para que salgas de diversas situaciones, no la puedes aplicar porque es lo que te está obstruyendo quizás tu relación. Te decía de que este hombre se llamaba Nabal. Su nombre, significa insensato, necio. Por allí otras traducciones dicen tonto. Se le conoce también como un hombre con falta de juicio, desagradable, un hombre áspero. Este era Nabal, un hombre duro, un hombre de malas obras, orgulloso, soberbio. El significado de la palabra necio dice que es el que insiste en los propios errores. Y fíjate que en el Salmo 14, versículo 1, dice la palabra: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y lo mismo lo dice en el Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Fíjate. O sea, aquella persona que dice, no hay Dios, ¿qué Dios? Total. Bueno, esa persona es una persona necia. Yo por ahí he sabido escuchar, bueno, todos nos vamos a morir. Sí, seguro. Todos vamos a partir. Pero la palabra nos enseña y nos promete, unos van a condenación y otros van a una vida eterna, ¿sí? Entonces, el que quiera negarlo, lamentablemente se pierde la gran bendición de saber de que el Señor nos promete cosas tremendas, cosas hermosas, y el que no lo acepta, lamentablemente, a condenación. Entonces, el nombre Nabal abarca todo eso, abarca una persona de poca cultura, una persona que no tiene moral, una persona que no es bondadosa, una persona que no tiene amor a Dios, ¿sí? Fíjate, todo eso abarca el nombre Nabal. Y así era este hombre Nabal. Pero fíjate que él tenía la gran bendición de tener una esposa que se llamaba Abigail. Abigail. Y el nombre Abigail, el significado, mi padre es alegría.
el regocijo de mi padre, dice otra traducción. O otra traducción también dice, fuente de alegría. Quiere decir de que este nombre Abigail se caracteriza por la alegría. Y así era Abigail, una mujer alegre, una mujer humilde, sencilla, pero muy educada, una mujer inteligente, una mujer sociable, una mujer gentil, amable, una mujer que estaba capacitada incluso en el diálogo, se desenvolvía para hablar bien correctamente. Así era esta Abigail. Y era una mujer espiritual, una mujer que buscaba a Dios. No solamente que tenía todas esas características, sino que físicamente también era una mujer hermosa. Entonces, eso nos hace ver de que no solamente las mujeres tenemos que ser hermosas por fuera, sino también por dentro. Imagínate tú que hoy podemos ver en el mundo cantidad de mujeres muy bellas, muy hermosas, los colores de pelo, las pestañas, las ropas, se hacen el lifting, el cuerpo, se aumentan acá, ya todo lado se ponen para verse exuberantes, pero tú les preguntas, no sé, a ver, ¿dónde queda, qué sé yo, a ver, dime, qué ciudad queda en tal país, ¿no? Y no te la conocen. Intelectualmente, por allí, lamentablemente, muchas como que quedan allí un poco mal. Pero fíjate que esta mujer Abigail era todo lo contrario, ¿sí? Entonces ahora con ese contexto vamos a entrar a la palabra y allí donde estás vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer y aquí empieza, ¿no? Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón sería una ciudad que estaba también cerca a Judá, a los alrededores de Israel, ¿sí? Dice, y en Maón había un hombre, tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Este hombre, no solamente que tenía las características que hemos visto, de ser un hombre muy cruel, muy duro de corazón, sino que tenía la gran bendición, no solamente de tener una esposa hermosa, por dentro y por fuera, sino que también tenía riqueza. Era un hombre muy rico. Era un hombre que tenía su ganado, tenía sus animales. Y dice que sus rebaños pastaban por los alrededores de la ciudad del Carmelo, cerca al desierto de Judá. Este hombre se dedicaba al esquileo, a cortar con tijera la lana, ¿sí? Bien, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Fíjate que Caleb era uno de los amigos, acompañantes, ayudante, incluso servidor de Jehová en los tiempos de Moisés y de Josué. Caleb era un hombre que amaba al Señor, amaba a Dios. Pero fíjate cómo su descendencia, ¿sí? Su descendencia, y justamente este hombre Nabal, viene de la descendencia de Caleb, era todo lo contrario, ¿sí? A Caleb. Y dice en el versículo 4, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Fíjense la actitud del rey David, ¿no? Recordemos que él ya era rey en ese momento, pero todavía no se le había ungido por el hecho de que Saúl lo perseguía. Pero aún así, a pesar que él estaba en el desierto, él tenía un liderazgo, porque la gente lo seguía. Las personas estaban al servicio de él. Pero fíjate la actitud que tuvo el rey David en decirle a sus jóvenes, a sus siervos, ¿sí? Vayan, dice, suban allí a Carmel, donde está este hombre Nabal, y saludadle en mi nombre, dice. Y decidle así,
sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo. O sea que el rey David les enviaba paz a este hombre, ¿sí? Vemos allí en la actitud de David esa actitud de humildad, esa actitud de bajar la cabeza, ¿sí? No de ser un jactancioso o de decir, bueno, yo soy el rey, voy, hago lo que a mí me place, total, yo en unos años ya soy rey, tienen que estar todos bajo mis pies, ¿sí? Hubiera podido tener esa actitud, pero sin embargo no la tuvo. Vamos a seguir leyendo en versículo 7. He sabido que tienes esquiladores. David le sigue hablando, ¿sí? El mensaje para que le lleve a este hombre Nabal. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego, fíjense lo que dice David, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. ¿No? Fíjense la importancia y la sencillez y la humildad que tuvo el rey David. Por ejemplo, en esos tiempos, por lo general, en aquellos tiempos, los defensores, ¿sí? Digamos que cuidaban, ¿sí? Los ganados, ¿no? Que estaban en el desierto, tenían el derecho de tener un alimento como precio de su servicio, y es por eso que David mandaba a su cuadrilla de guerreros. Pero fíjate que este rey les habla con tanto respeto. Primero le ofrece paz, luego le dice te ruego, ¿sí? Le habla, le dice, mira, hemos estado cuidando tu ganado, Nabal. Por allí se ha querido venir algún enemigo y nosotros hemos estado atentos, no hemos permitido que pierdas ninguno de tus ovejas, ninguna de tus animales. No lo hemos permitido, hemos estado cuidándolo, ¿sí? Y justamente por todo eso, simplemente le dice, por favor te ruego que les des lo que tuvieres a mano a tus siervos. O sea, lo que tengas allí, a lo mejor si tienes unos bollitos de pan, mandalo. O quizás tengas allí unas botellitas de agua o de lo que puedas tener, mándalo. Porque hay un gran grupo de gente acá que tiene hambre, ¿sí? Y que era el mismo pueblo, porque recordemos que era el pueblo de Israel. En general era el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora fíjense qué tremendo. En el versículo 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. O sea, dieron el mensaje del rey David y luego cerraron sus bocas para ver qué decía Nabal. Acá viene la respuesta de Nabal. ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Fíjense la respuesta de Nabal, ¿sí? Que supuestamente él tendría que estar agradecido porque David y su gente cuidó sus animales. Él tendría que pensar y decir, qué bueno que el rey se ocupó de cuidar mis animales. Pero desde ese momento, en esta respuesta, podemos ver el orgullo de este hombre, la soberbia. La soberbia que lo embargaba, de no querer reconocer que este era el rey David, de no quererle suplir su necesidad. Estamos hablando de un hombre mezquino, de un hombre egoísta, un hombre que estaba pensando en él, en su disfrute. Y estamos hablando de un hombre rico, porque no es que Nabal era un hombre que vivía con lo del día, no. Estamos hablando de un hombre que tenía su buen estar económico, vivía bien, cómodamente, tenía gente que le servía, tenía de todo y le sobraba.
Pero sin embargo, mostró su mezquindad, su egoísmo en no querer ayudar y enviar estos alimentos al rey, ¿sí? Al rey David. A primera de Samuel, justamente, al capítulo 30, perdón. Fíjate la diferencia de este hombre con la actitud de David. Y David dijo, versículo 23, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, a ellos, ¿no? Vemos la actitud aquí de David. Él venía de haber tomado un botín, tuvo que dejar un grupo de gente en un lado e irse con otro grupo. Después que ya tuvieron todo el botín, claro, el grupo que había ido con él y que era gente, como bien hemos leído, gente que también tenía un mal corazón, pensaron en ellos y dijeron, bueno, esto es para nosotros. A estos que quedaron esperando, bueno, hay que darle los hijos, sus mujeres, pero nada más. El resto del botín es para nosotros. Y ahí se levantó David y dijo, no, hermanos, esto es para todos. Dios nos ha bendecido a todos. Dios nos ha bendecido a todos. Entonces, si nos está bendiciendo, tenemos que compartir con todos. Entonces podemos ver la actitud de David de un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que siempre está dispuesto a dar. Y esto nos habla del ser mujeres generosas, ¿sí? De saber de que nosotros, el Señor nos ha llamado a dar, a quitar todo egoísmo, toda mezquindad del corazón y ser de bendición a aquellos que necesitan. Este hombre Nabal, él no quería compartir y eso demostraba que no honraba a Dios y no daba porque no sentía en su corazón dar. En el Proverbio 19, versículo 17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Sí? Quiere decir que al que le da al pobre le está prestando a Dios, y Dios es el que se va a encargar de devolverlo. Acá estamos hablando de un hombre, Nabal, que allí nomás, mirando el panorama, era un hombre egoísta. Él pensaba en él simplemente. Yo me imagino, ¿no? Cómo era con la esposa. Y lamentablemente terminó después perdiendo la bendición. Bien, seguimos. Versículo 12. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Fíjense, ¿no? Cíñanse su espada. ¿Qué quiere decir? David se enojó. Se enojó de la respuesta de este Nabal, de este hombre Nabal. David dijo, ¿pero qué le pasó? No sabe, o sea, yo digo que él se lo habrá planteado, ¿no? No sabe quién soy yo. No sabe que soy el ungido de Dios. Quizás lo pensó, no lo sé, la escritura no lo dice. Pero dice que David se ciñó su espada, se enojó, no le gustó el comportamiento de este hombre. Y cuando habla de que se ciñó la espada, ya David tenía en mente, vamos y destruimos a este hombre y destruimos todo lo que tiene. Porque no es amigo nuestro, vendría a ser un enemigo mío. Y fíjate, allí en el versículo 11 dice, he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. O sea, estamos hablando de que este hombre, todo era de él. Todo era de él, porque él decía mi pan, mi agua, mis esquiladores. Él no decía es de mi familia, es lo que tenemos con mi esposa, es lo que hemos trabajado con mi esposa para tenerlo. No. Él se jactaba, él decía, voy a tomar yo mi pan, mi agua, mis esquiladores. Entonces allí podemos notar que este hombre era un soberbio, como tantos hoy en este mundo. Y yo no sé si tú habrás escuchado por ahí, ¿no? Cuando hay algunos que dicen, no, porque yo esto, porque yo el otro, porque yo aquello. No sé, bueno,
la que, no, la que tenga el compañero al lado debe saber, la que no, bueno. Pero hay hombres que son así, jactanciosos, de decir, no, pero mío es tal cosa, lo mío es esto, mío esto. Y no sabe que todo eso viene de Dios. Porque, hermanas, todo eso viene de Dios. Porque Dios es el que lo bendice. Como en el caso de este hombre Nabal. Dios lo había bendecido con todo lo que tenía. Pero él decía que de él era todo. Como el rey Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Cuando el rey Nabucodonosor salió allí en su azotea y miraba la Babilonia y decía, esta es mi Babilonia. Hasta que al cabo de 12 meses dice que se convirtió en un animal porque ya Dios lo había decretado. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el profeta Daniel? Cuando hablamos del rey Nabucodonosor. Bueno, el jactamiento, el orgullo es algo que Dios resiste. Por eso la Biblia dice que Él al orgulloso lo resiste, mas al humilde lo exalta. Y vemos cómo el orgullo de este hombre de no llenarse la boca en decir, porque es mi pan, es mi agua, todo era de él, todo era de él. Y eso habla, ¿no?, de lo que había en ese corazón. Por eso dice, ¿no?, de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás tienes un Nabal ahí en tu familia, quizás hay un Nabal ahí bien, sí, está ahí en tu casa. Entonces es importante ahora las decisiones correctas. En estos versículos ya comenzamos a hablar de Abigail, ¿sí? Habíamos dicho que Abigail que era una mujer hermosa por fuera y que por dentro también, ¿sí? Era inteligente, sabia, prudente, humilde, sencilla, una mujer realmente que cómo lo habrá tenido que soportar a este Nabal, ¿sí? Con ese carácter que tenía ese Nabal, cómo esta mujer lo habrá tenido que soportar. Vaya a saber los años que lo ha venido soportando. Esa manera de orgullo, esa soberbia, quizás cómo lo trataría él, ¿no? Eso son especulaciones nuestras, ¿no? Pero eso es como para mirarnos un poquito también nosotros, ¿no? Cómo son con nosotros, cómo nos han tratado, cómo nos tratan. Quizás en una de esas toda la vida te han maltratado, ¿no? Quizás tienes tu Nabal allí que te sigue machacando y machacando, ¿sí? Ofendiéndote, insultándote, afectándote. Solamente tú lo sabes, hermano. Bien, dice el versículo 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto. Dice, le comienza a contar todo el panorama, todo lo que había sucedido. Dice, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo. ¿Quién era el amo? Nabal. Saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. ¿Qué quiere decir? O sea, él los ha insultado. Versículo 15. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Fíjense, el criado, el siervo de Nabal, le explica a Abigail, a la esposa, lo que era David y su grupo de hombres. Dice, todo el tiempo han estado atentos a nosotros, a nuestras necesidades. Todo el tiempo han estado ayudándonos, han sido muro. En Job, capítulo 1, versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, Satanás lo que le estaba diciendo a Dios, tú lo has cercado, Dios, tú lo has cercado. Quiere decir que Dios había puesto muros, lo había cercado a su siervo Job. Y es lo que dice este hombre, este siervo de Nabal, le explica a Abigail y le dice, David y sus hombres han sido muro, nos han protegido, ¿sí? No nos faltó nada en todo tiempo cuando estuvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche. Fíjense, ¿no?
O sea que David y sus hombres hicieron un trabajo excelente de cuidar las ovejas de este Nabal. O sea, hicieron lo que correspondía. ¿Sí? Cuando este siervo, de Nabal se entera, va directamente a Abigail. Fíjense que no va a Nabal. Presten atención en esto. Va directamente a Abigail. Porque sabía que Nabal era un hombre que podía dialogar. Y yo no sé si a ti te ha pasado que a veces no se puede dialogar con personas así. No sé si a ti te ha pasado cuando has querido tener un diálogo, ¿no?, bien ameno o con tranquilidad y la otra persona te ha terminado exasperando en lugar de más bien de darte paz, tranquilidad, te ha exasperado de tal manera que nunca se ha podido llegar a un diálogo. Algún familiar que sea una bala así áspero, duro, de corazón, que no es amable, que no es gentil. Eso es como para analizarlo. Entonces acá vemos que el siervo le comienza a contar a Abigail todas las cosas, todo lo que había acontecido. Ahora en el versículo 17 le dice, él le sigue hablando a Abigail, le sigue comentando. Ahora ya este siervo ya está preocupado porque sabe que David va a llegar a matarlo, a Nabal y a toda la gente que está con él. O sea, va a matar. Ahora fíjense lo que le dice este siervo a Abigail. Ahora pues reflexiona, le dice, y ve lo que has de hacer. O sea, le da toda la carga a Abigail. No sé si algún momento te han dado toda la carga a ti para un problema. No sé si cuando se ha presentado una situación, te han venido a ti y te han hecho el cargamontón. Ah, no, pues tú encárgate, ¿no? Y tú te has quedado como diciendo, ¿y cómo hago ahora? ¿No? Por ejemplo, para la crianza de tus hijos. A lo mejor si tu marido se desatendió de criar a tus hijos y tú sabes que tienes que hacerlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer allí? O quizás, peor todavía, de repente tu compañero, en lugar de hablar bien de ti ante los demás, te deja mal ante todos. Yo no sé si te ha tocado vivir eso. Solo tú lo sabes, hermana. Pero aquí en este caso, este siervo le decía a Abigail, por favor reflexiona y ve qué es lo que haces. Él fue directamente a Abigail porque él sabía que solamente Abigail le iba a prestar el oído, no Nabal, no ese hombre áspero. Entonces le dice, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. O sea, ya David va a venir a quitarle la vida a nuestro amo, es lo que está diciendo él, a tu esposo. Y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, fíjense, ¿no? Nabal, ¿no? Porque Nabal es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Por eso te decía que con este hombre no se podía dialogar. Era un hombre áspero. Y cuando vemos acá la palabra perverso, estamos hablando en un original, en el hebreo, se le conoce como Baal. Y Baal, pues hermanas, es el diablo, es Satanás. Entonces, pensemos que este hombre estaba con demonios dentro de él. ¿Sí? Los demonios conducían la vida de este Nabal. Entonces acá el sirviente dice que no hay quien pueda hablarle. El versículo 18, ahí comienza ya a cumplir su papel de esposa Abigail. Entonces Abigail tomó luego 200 panes. Fíjense lo que hace Abigail. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido. Ella se entera de toda la situación y el siervo le dice, por favor reflexiona, ¿qué vas a hacer? Bueno, a Abigail no le quedó otra que decir, bueno, a ver, uso la sabiduría. ¿Qué tengo que hacer primero? A ver, lo primero, esta gente tiene hambre. Si esta gente tiene hambre, lo primero que tengo que hacer es algo para que coman. Algo para que coman. Y fíjate
el alimento excelente y exquisito que prepara esta mujer, que le da esta mujer. Y incluso este alimento que estamos leyendo ahora es del banquete que después el marido va a disfrutar, que ya lo vamos a ver. Los panes eran de grano tostado, ¿sí? Era un pan integral. Dice 2 cueros de vino, ¿sí? Porque la gente tenía sed y el vino era bueno. Y bueno, dicen que el vino, tomándote una copita diaria, evita problemas cardiovasculares. Tomándote una copita de vino. Una, no varias. Lo importante que era este alimento balanceado. Después dice que 5 ovejas guisadas. Pues las ovejas, hermanas, es la mejor carne, la carne más limpia que hay. Y 5 medidas de grano tostado. Ese grano tostado justamente para el pan integral. Y las uvas, ¿sí? Los racimos de uvas, que también todos estos alimentos secos para el estómago. Entonces, miren la comida balanceada que mandó esta mujer. Y fíjense cómo acá ella aplica la sabiduría. Por eso que, hermanas, qué importante que nosotras como mujeres y que realmente tenemos que relacionarnos con el Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y poder realmente, a través de esa sabiduría que viene de parte del Señor, poder tomar las decisiones correctas en los momentos de crisis. Porque lo que ella estaba viviendo era una crisis. ¿Por qué? Porque el rey David, con el insulto que le había dado el marido de esta mujer, ya directamente David iba para exterminar a toda esa gente. Entonces fíjate qué es lo primero que ella hace. Primero prepara el alimento, ¿sí? ¿Y qué le dice a los siervos? Vayan y lleven, vayan. Entonces esto nos hace ver también justamente la bondad de Abigail, la disposición que tuvo en pensar en el momento rápido de buscar una solución. Ella, no cabe duda que tenía una sabiduría espiritual, una sabiduría de que la llevaba justamente a tomar los pasos correctos, a tomar la decisión correcta. Aparte que Abigail era una mujer íntegra, porque ahora vamos a ver cómo ella también buscaba al Señor, ¿sí? Mientras que el marido era todo lo opuesto. El marido era malvado, perverso, como decía este siervo. Ella dijo, acá tengo que buscar la solución y tengo que ir. O sea, yo voy a poner la cara. Y dice, y nada declaró a su marido Nabal. Y en esto se ha podido especular, ¿no? Como que Abigail no le comentó a su marido lo que pasaba, ¿no? Se puede pensar que ella hacía las cosas por lo bajo, que le ocultaba a su marido cosas. Pero recordemos que si ella iba y le comentaba al marido que venía David en contra, sí iba a ser una guerra sangrienta, porque allí sí iba a haber un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque Nabal seguramente también salía con sus hombres, David venía con sus hombres y se iba a armar una guerra campal ahí. Y que seguro David iba a ganar, porque Dios estaba con David. Entonces ella en ese momento, para evitar las situaciones, y eso nos habla, hermanas, también de saber de que tenemos que estar atentas e incluso a los ataques del enemigo. Por eso nuestra vida de oración, nuestra vida de la lectura de la palabra, el poder congregarnos, el poder recibir la palabra de Dios. Este grupo que armamos, ¿no? y estos videos que se suben allí al YouTube y que uno los sube con todo el amor para que muchas lo puedan recibir, hermanas, es un mensaje de la palabra de Dios. Pero esto jamás va a ocupar la congregación donde nos tenemos que congregar, ¿sí? Nosotros tenemos que congregarnos, es un mandato de Dios. Y en el versículo 20 dice, y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Fíjate, dice montando un asno. Ella era una mujer también rica, porque si el marido era rico, se supone que ella también. Ella hubiera podido agarrar un caballo
ella bien puesta, como, ¿no?, como esas damas, y hubiera ido al frente ahí a hablar con David. Sin embargo, cuando acá nos habla de que se montó en un asno, podemos pensar en la entrada de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cómo entra Jesús? ¿Entra en un caballo? ¿Entra en esos caballos que usaban los soldados romanos, esos caballos con tremendas melenas que tenían? ¿O simplemente entró en un asno, en un pollino, dice la palabra? Y nos habla de la humildad. Y así Abigail dice que montó un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella tuvo que ir al encuentro, mandar primero a sus empleados, a ver cómo iba con los empleados, a ver si los atacaban a los empleados, y luego ella iba por atrás de los empleados. Pero ella lo que hizo es ir en esa humildad y enfrentar a este rey, y fue ¿a qué? A interceder por ese marido cruel. Fue a interceder por ese hombre que había sido un hombre realmente arrogante. Y ella le salió al encuentro, fíjense, ella salió al encuentro. Ella fue una mujer que se humilló, fue muy diplomática, porque ya vamos a ver lo que ella le dice, ¿sí? Versículo 21 dice: y David había dicho, ciertamente en vano he guardado. Fíjense todo lo que David venía pensando y hablando, ¿no? David decía, ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, o sea, lo que Nabal tenía en el desierto, ¿no? Lo he guardado en vano, decía David, ¿no? Como diciendo, ¿para qué lo he guardado? Si fíjate la respuesta de este hombre, ¿no? Dice, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. O sea, mientras que David le había hecho el bien a él le devolvió con el mal. ¿Por qué? Lo despreció, no lo atendió, no le dio lo que necesitaba el rey. Y encima dijo, ¿quién es ese? Habló mal del ungido de Dios. Fíjate el versículo 22. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Ahí está, David sumamente enojado. No dejaré con vida ninguno, dijo. Pero ya Abigail había ido en un asno al encuentro con él. 23. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Fíjate, dice que, ¿qué hizo? No es que se quedó sentada y esperando que David venga. No, dice que se bajó prontamente del asno. Y hermanas, esto nos habla de que en un momento de crisis, nosotras tenemos que ir corriendo a doblar nuestras rodillas y a buscar al Señor. Esto no es de que tú te quedes mirando el problema, quejándote, amargándote, o ir allí donde la vecina, ¡ay, mira lo que me está pasando! Y hacer tanta cosa. Hoy estamos entendiendo que el que nos va a dar la solución siempre es el Señor. Y lo que tenemos que hacer nosotras, como esta mujer Abigail, tomemos a Abigail como un ejemplo para nosotros. Que en medio de la crisis, ella dice que preparó la comida para ese rey y mandó a sus siervos, y allí nomás ella se fue en un asno para llegar rápido antes que David llegue, y dice que bajó prontamente del asno, o sea, allí de una voy rápido antes que ocurra la desgracia. Hermanas, a veces las cosas pasan porque nos dejamos estar. Fíjate que ella dice que bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Fíjate, ella dio la cara por ese marido cruel. Dice que se inclinó a tierra, se arrodilló, se rindió, se humilló e intercedió por su marido, por su familia, por todo lo que ella tenía. Ella sabía que sí, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Fíjate que se tomó el pecado del marido. Qué tremendo, ¿no?
Qué tremendo, porque a veces, si bien es cierto, no tenemos que, aquellas que tenemos parejas inconversas, no tenemos que dejar de orar por ellos, porque hay que seguir orando por ellos. Pero tenemos que reconocer que si son navales, nosotros no podemos tampoco ser tan tolerantes con esos navales. Como mujeres de Dios tenemos que también hacernos respetar. Y como mujeres de Dios también tenemos que pararnos firmes a las decisiones que tenemos que tomar. Pero ella dice que se echó a sus pies y le dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Ella se humilló, ella dijo: Señor, escúchame. Y es como te decía, si bien es cierto, tenemos que interceder, orar, suplicar, pero más no tampoco permitir que hagan lo que quieran contigo. Hablo a aquellas mujeres que sufren la violencia de esos hombres, esos navales. Aquellas mujeres que son violentadas. Aquellas mujeres que son insultadas por esos navales. Aquellas mujeres que lamentablemente por una necesidad tengan que estar soportando a hombres crueles, a hombres de dura cerviz, hombres necios, hombres que quieren seguir viviendo en la necedad. Y que nosotras como mujeres tenemos que despertar y entender que el Señor nos ha llamado a ser mujeres sabias y prudentes. Si bien es cierto, tenemos que ser humildes, pero no tolerar cosas que esos navales quieran hacer de una manera incorrecta, contaminándonos. Fíjate que esta mujer, a pesar de que el tiempo que haya vivido con este hombre, no lo sé, las escrituras no lo dicen, ella era una mujer espiritual. La Biblia no dice que ella era una profeta. Dios utilizó a esta mujer. Y eso habla de que ella tenía una relación con Dios, hermanos. Y es el caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso. Nuevamente, perverso, Nabal, un Baal, un demonio. No haga caso. Ahora, mi Señor, le dice ella a David, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, conforme a su nombre, ¿qué significaba su nombre? Necio, desleal, sin cultura, arrogante, jactancioso, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Un hombre que no tenía temor de Dios, no quería buscar a Dios. Él creía que porque vivía, tenía sus ganados, estaba ya sobre todo. Pero él no sabía que le iba a suceder después algo. Y hermanas, así están los hombres en estos tiempos. Hay navales por diferentes lados. ¿Sí? Navales que abusan de esas mujeres, mujeres que temen a Dios. ¿Cuántos casos he escuchado de cristianas con hombres que faltan al respeto, se burlan de las mujeres, las insultan, hasta adulteran? Vaya a saber, solo Dios lo sabe. Pero navales hay hoy, y en cantidad, en cantidad. Entonces dice, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste, ¿no? Ella está tratando de interceder y de justificar. Ella está tratando de alguna manera de traer calma al corazón de David para que no vaya en represalia. ¿Sí? Este texto dice, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. O sea, lo que ella le está diciendo a David,
Señor, es Dios el que está impidiendo que tú no derrames sangre. Porque ella había entendido que había un propósito con todo eso. Y es importante, hermanas, por eso el discernimiento espiritual que tenía esta mujer, que se daba cuenta que allí Dios estaba queriendo hacer algo en esta situación, en esa crisis que ella estaba viviendo. Gracias a Dios su regalo fue aceptado, porque se ve que David aceptó. Ella, con sus palabras sabias y con su prudencia, consiguió calmar al rey. Ella impidió que se hiciera la justicia, no por mano de David, sino que Dios haga su justicia. Y eso es muy importante, hermanas, para cada una de nosotras. No hacer justicia con nuestras propias manos. A veces queremos, como sea posible, nosotros queremos hacer las cosas. No, dejar la justicia de Dios. Por más que te toquen vivir situaciones, por más que tengas una bala a tu lado. Esperar en Dios. Esperar. Dios tarda pero no olvida. Y Dios conoce a sus hijos y sabe en qué momento los tiene que librar de aquellos perversos, de aquellos malvados. ¿Sí? En el versículo 27 estamos. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor, ¿no? A ella ahí le presenta, ¿no?, lo que ella le ha enviado, la comida. Y yo te ruego, dice, que perdones a tu sierva esta ofensa. Fíjate que ella se toma el pecado de ese hombre. Y hermanas, como dice, ¿no?, Segunda de Crónicas 7:14, humíllese. Qué importante es cuando tomamos los pecados del pueblo. Daniel, cuando oraba, dice que oraba 3 veces al día, abría sus ventanas y dice que él pedía perdón por él y por su pueblo. Qué importante que nosotras tengamos esa actitud. Así como Abigail, que dice que ella le rogó, dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Ella no había ofendido a nadie, pero ella se tomó la ofensa de este Nabal. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor. Porque allí todavía David no era rey. Después de ese momento pasaron como 10 años para que David suba al trono. O 7, 8 años. Pero fíjate que ya ella, desde ese momento, ya ella estaba declarando, estaba profetizando de que David iba a tener una casa estable. Y es lo que aconteció, ¿sí? Que David después fue el rey David y que estableció justamente el reino de Judá, el reino de Israel. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y dice, porque él pelea las batallas de Jehová y que no había mal en David, ¿no? No había maldad en David. Fíjate cómo ella sí lo conocía. Y qué raro que Nabal no lo conocía. Porque te acuerdas que cuando David envía a los jóvenes, ¿no?, con respeto, Nabal, ¿qué le respondió? ¿Quién es ese? Ni lo conozco. Él sabía quién era David. Él lo conocía. Pero lo que no quería era honrar a David. Y es por eso allí. Entonces, con todo esto que ella le habló, vamos a ver cuál fue la respuesta de David. Entonces, Señor mío, le dice ella, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Fíjense que es como que ella le dijo, David, es mejor que no hagas nada con tus propias manos, deja que Dios haga las cosas, porque si no después te puedas arrepentir. ¿Y qué pasó? Es lo que David hizo. Dice en el versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, dice él, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir,
a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, le dice David. ¡Wow! ¡Qué tremendo! David se quedó admirado del razonamiento de esta mujer. David se quedó admirado de que ella le profetice que él en un futuro iba a ser el príncipe de Israel, el rey de Israel. David se quedó a Nabal, fíjense lo que sigue pasando, que viene una parte bastante importante. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Fíjense, Nabal dice que tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, encima estaba alcoholizado. Por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Fíjense, este hombre no solamente que tenía todas esas características horribles, sino que era un alcohólico. Y cómo su riqueza la gastaba en sus deleites. Este hombre tenía una mujer preciosa, ¿sí? Bien, entonces dice que lo encontró como ebrio, alcoholizado. Dice, ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, ¿no? Y eso también nos deja una explicación. ¿Cuántas veces hemos querido discutir con el marido cuando estaba alcoholizado? Ella lo vio alcoholizado al hombre y ¿qué es lo que hizo? ¿Discutió con él, le reclamó cosas o qué hizo? ¿Qué dice la palabra? Dice que ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Tú sabes que hubo un tiempo donde yo le reclamaba a mi marido justamente cuando él estaba ebrio. Y no sabes, ¿no? Los problemones que se daban, ¿no? Y por ahí mis hijitas chiquitas. Y uno lo hacía por el impulso. Decía, ay no, pero esto, lo otro, papá, y se armaba. Me acuerdo aquellos tiempos, cuando todavía no tenía la sabiduría de Dios y el control en mis emociones. Y así, y le hacía problema y discutía. Y hermanas, el Señor, como vuelvo a repetirte, nos ha llamado a vivir en paz, no a vivir en conflictos. ¿Sí? Si bien es cierto, tenemos que pasar por pruebas, pero no es la idea vivir siempre en conflictos, en problemas, en situaciones. ¿Sí? Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta mujer? Como sabia que es, como una mujer controlada por el Espíritu Santo, controlada sus emociones, ¿qué es lo que hizo? Dice que ella dijo, no, ahorita a este hombre no le hablo nada. Prefiero mañana, cuando ya se le haya pasado toda la borrachera, ahí le hablaré. Y es lo que hizo. Versículo 37 dice, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas, o sea, todo lo que había pasado con David, que iba a ir a matarlo y todo lo demás. Y dice que, y desmayó su corazón en él y se quedó como piedra. ¿Sabes qué le pasó a Nabal en ese momento cuando escucha todo lo que Abigail le estaba contando? Dice que su corazón se desmayó. Se piensa que este hombre tuvo como un ataque cardíaco, como taquicardia. Como que quedó, viste, allí, frío. Como que y dice en el versículo 38, y 10 días después, escucha bien, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Dios no necesitó que David lo mate. Él fue el que le quitó la vida. Fue Dios que hizo justicia y hizo que este hombre muera por ser un hombre de corazón perverso, de corazón malvado. Lamentablemente, este hombre no era agradable ante los ojos de Dios
Y hermanas, esa es la soberanía de Dios. Dios, aquello que realmente le da la espalda, Él hace su justicia. Como este Nabal, que no tenía temor de Dios, que como dicen sus siervos, era perverso. Vaya a saber lo que haría. Vaya a saber que de repente tenía mujeres, era un infiel. Borracho era, porque dice que se embriagaba. Vaya a saber si era un mezquino con la esposa. De repente no compartía con la esposa. Era como que ridículo. Le daba por ahí unos cuantos, ya toma unos pesitos listos, y el resto se lo guardaba para sus deleites. Hay hombres así, egoístas. Hombres egoístas. Que quieren que tú trabajes y trabajes y trabajes y los ayudes y los ayudes y los ayudes. Porque ellos no pueden. Hermanas, este pasaje nos tiene que hablar y nos tiene que hacer ver que realmente Dios es un Dios justo y Él hace su justicia. Y fíjense, ¿no? Esta pobre Abigail, una mujer angustiada y desesperada, pero que usó la sabiduría de Dios y que acomodó todas las cosas, porque si no hubiera sido por la intervención de ella, ni siquiera ella hubiera estado viva. Sin embargo, Dios la usó para que todo ese conflicto se aplaque y Dios terminó haciendo justicia con Nabal. Dios quería que sea así. Dios quería desaparecer del mapa a este hombre. ¿Sí? Ahora fíjate lo que sigue diciendo. Días después vino, oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Lo que estaba diciendo David aquí es que Dios lo había librado de que él vaya y haga esa guerra, y él le daba gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias porque has juzgado mi causa. Y más porque su enemigo, que en este caso era Nabal, terminó muerto, ¿sí? Se le terminó quitando la vida. Entonces dice David: y ha preservado del mal a tu siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza, ¿no? Sea claro, porque Dios hizo justicia. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ya Abigail había quedado viuda y tenía derecho de casarse. Tenía derecho de tener un compañero que la ame de verdad, ¿sí? Entonces dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Re humilde, sencilla la mujer. Y levantándose luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Entonces, hermana, terminamos con este capítulo 25, y que realmente, ¿no? Podemos ver, hermanas, que hay Nabales por todo lado, pero qué importante es la sabiduría de Abigail. Ella estaba viviendo problemas. Ella vivía con un esposo, un marido totalmente duro, un marido áspero, un marido cruel. Pero eso no hizo, y escucha bien acá, y abre bien tus oídos, Liliana, y abre bien tus oídos, hermanas. A pesar de la lucha que ella vivía con ese hombre cruel, ella no finalizó su vida espiritual. Al contrario, ella vivía una vida espiritual. Nada estorbaba que ella busque al Señor. Quiere decir de que si tienes un Nabal cerca tuyo, por más que lo tengas cerca tuyo, que eso no te impida buscar al Señor, que eso no te impida orarle al Señor, servirle al Señor, leer su palabra. O sea, que nada te impida realmente de estar en las manos del Señor. Como Abigail, que a pesar de los años que haya vivido con este hombre, lo duro que haya sido este hombre, los años que ella haya vivido, ¿sí?
ella se refugiaba en el Señor. Ella buscaba la presencia del Señor, hasta que Dios se acordó de ella y ella volvió a casarse. ¿Y se casó con quién? Nada menos que con el rey David. Hermanas, qué precioso es saber, quizás nosotros no nos vamos a volver a casar, ¿no? Quizás tú no te vas a casar de nuevo. No es que te vas a hacer pareja de nuevo. Pero sí puedes tener un rey, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amado Señor Jesucristo, a quien servimos, a quien amamos, a quien anhelamos. Ella se humilló, ella se apropió de los problemas de ese hombre. Ella no es que buscó los problemas, a ella se lo trajeron. Sin embargo, ella fue inteligente y sabia para salir del problema, ¿sí? Ella fue sabia para lograr lo que ella quería lograr, que era tener paz con este rey, ¿sí? Y este rey terminó después casándose con ellas. Entonces, hermanas, si en tu casa hay un Nabal, sabe tú que ahí tienes un ejemplo de Abigail, una mujer de oración, una mujer que buscaba al Señor. Aquellas que son solteras, oren al Señor para que el Señor les dé un David, no un Nabal. Hoy las jóvenes se quieren enamorar, ay sí, porque los ven lindos, pero no saben que en ese corazón pueden tener un corazón de un Nabal y que después van a terminar sufriendo. A esas jóvenes me dirijo, a las que son solteras, a las que todavía no tienen compromiso. Oren al Señor, busquen la guía del Espíritu Santo para que Él las guíe al lugar correcto, a la persona correcta, al hombre que las va a amar, al hombre que las va a valorar, al hombre que las va a respetar. Si tú miras el aspecto físico, miras solamente lo de afuera, lamentablemente, quizás en el futuro puedas tener consecuencias, porque los corazones de los navales no cambian, muchas veces no cambian. Entonces, esa sugerencia va para ti, mi querida, mi amada hermanita pequeña, en su nombre. Un hombre que ama al Señor también te va a amar a ti. Un hombre que no ama al Señor, no esperes que te ame a ti. Lamentablemente, es así. Te lo vuelvo a repetir. Un hombre que teme a Dios, un hombre que teme a Dios y que ama a Dios, te va a amar a ti y te va a valorar. Pero un hombre que no teme a Dios, que no valora a Dios, lamentablemente, lo mismo hará contigo. Entonces, amada hermana, que en el nombre de Jesús esta palabra haya hablado a tu corazón. No olvides que así como Abigail, también hubo una mujer Esther que también hizo mucho por su pueblo y que realmente son mujeres que han dejado huellas, han dejado ejemplos y que nosotras tenemos que aprender también de ellas. Amén. Historias duras, historias difíciles, pero siempre con un lindo final cuando somos fieles al Señor y cuando somos obedientes. Amén.